¿Alguna vez has sentido que un solo segundo podría definir quién eres para siempre? Imagina por un momento el sol implacable de Ensenada, Baja California, cayendo como un martillo sobre un campo de entrenamiento militar. Es el 22 de julio de 2025 y el aire está cargado no solo de polvo, sino de una tensión casi palpable. Aquí, en el corazón del ejercicio binacional Fuerzas Amigas, dos mundos chocan. De un lado, el poderío tecnológico y la estruendosa confianza del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Del otro, la disciplina estoica, el orgullo silencioso de los infantes de Marina mexicanos. Este no es solo un entrenamiento, es un duelo de filosofías, una prueba de carácter bajo un cielo que no ofrece tregua, donde cada mirada y cada gesto son medidos con una precisión brutal, anticipando la chispa que podría encenderlo todo. El ambiente es una mezcla de profesionalismo forzado y escepticismo mutuo. El olor a metal caliente, sudor y tierra seca domina los sentidos. Se puede oír el constante murmullo del equipo estadounidense, sus risas y jerga en inglés, que contrasta violentamente con las órdenes secas y el silencio concentrado del contingente mexicano. La atmósfera es visualmente opresiva. El polvo fino que levanta cada vehículo, cada bota, crea una neblina rojiza que se aferra a todo, cubriendo uniformes y almas por igual. Es un escenario diseñado para forjar guerreros, para quebrar a los débiles y para exponer cualquier fisura en la armadura de un soldado. En este crisol de presión y orgullo, cualquier debilidad, real o percibida, es un blanco fácil para el adversario, y la competencia es tan feroz como cualquier combate real. En medio de este teatro de poder se encuentra la teniente Sofía Morales, de 24 años. Su figura delgada pero fibrosa es un testamento viviente a su entrenamiento. Su uniforme de la Secretaría de Marina está impecable, su cabello oscuro recogido en un moño militar perfecto que desafía la humedad y el caos. De pie, su expresión es una máscara de serenidad, casi impenetrable. Sus ojos oscuros, sin embargo, delatan una inteligencia y una determinación feroces, observando todo, analizándolo todo. Pero detrás de esa fachada de acero, un volcán de emociones reprimidas estaba a punto de hacer erupción. ¿Qué clase de ofensa podría desatar la tormenta que se gestaba en su interior y cambiar las reglas del juego para siempre? La camaradería, ya de por sí una construcción frágil en este entorno, comienza a desmoronarse durante una demostración de combate cuerpo a cuerpo. Un grupo de 8 marines estadounidenses, liderados por el sargento Miller, un hombre cuya arrogancia era tan visible como su imponente físico, comienza a burlarse. Sus comentarios, lanzados en un inglés rápido y despectivo, están dirigidos a Sofía, la única mujer oficial en esa unidad de élite. Hablan de su supuesta fragilidad, de cómo su presencia es un gesto político más que una prueba de habilidad. Creen que sus palabras se pierden en el viento, un murmullo indescifrable para los oídos mexicanos, pero se equivocan profundamente. Cada sílaba es una gota de veneno que Sofía absorbe en silencio. Sofía entiende perfectamente cada palabra. Creció en un barrio de la Ciudad de México, donde aprendió que la supervivencia a menudo dependía de saber leer las intenciones del otro, incluso en un idioma ajeno. La humillación no la hace flaquear, sino que la ancla aún más en su sitio. Su columna se endereza imperceptiblemente, su mandíbula se tensa. No es solo un ataque personal, es una ofensa a su uniforme, a su bandera, a cada mujer que lucha por un lugar en un mundo de hombres. La ira que siente es fría, calculadora. Es la misma ira que la ha impulsado durante toda su vida, la que convirtió a una niña asustada en una máquina de combate. Los marines continúan, ciegos a la tormenta que han provocado. El comandante mexicano, un hombre experimentado que puede leer la tensión como un mapa, interviene para evitar una escalada, con una voz que busca calmar pero que también reconoce el desafío. Propone una solución, un ejercicio de desarme y sometimiento. Demostremos la habilidad, no la fuerza bruta, dice, mirando directamente a Miller y luego a su propia unidad. El aire se vuelve aún más denso.
Era una invitación, una oportunidad para restaurar el honor a través de la técnica. Frente a la humillación directa y el escepticismo de sus aliados, todos se preguntaban lo mismo. ¿Se mantendría Sofía fiel a su disciplina estoica o aceptaría un desafío que podría destruir su carrera y redefinir su futuro? «Yo lo haré». La voz de Sofía corta el silencio. No es un grito, sino una declaración serena y cargada de una finalidad escalofriante. Se adelanta un paso, su mirada fija en el sargento Miller. Los marines estadounidenses intercambian sonrisas condescendientes, viendo la escena como una broma inevitable. La rodean lentamente, como depredadores que juegan con su presa, sus posturas relajadas y llenas de una confianza insultante. Para ellos el resultado es una conclusión inevitable, una simple formalidad antes de volver a sus ejercicios. No ven a la oficial de la SEMAR, ven a una mujer pequeña, a un símbolo de debilidad que está a punto de ser puesto en su lugar. No tienen idea de que no están rodeando a una presa, sino que acaban de entrar en la jaula de un tigre. El círculo se cierra. El silencio del lado mexicano es absoluto, una mezcla de aprensión y una fe desesperada en su compañera. El comandante observa, su rostro una máscara de neutralidad profesional que oculta una profunda preocupación. Sofía permanece en el centro, su respiración calmada, sus manos a los costados, aparentemente relajada. Es la calma del ojo de un huracán. En ese instante, la imagen de su madre, con el rostro marcado por el miedo y la resignación, cruza su mente como un relámpago. Ese recuerdo es el combustible, la promesa que se hizo a sí misma de niña, de nunca ser una víctima, de nunca mostrar debilidad, resuena en sus oídos. La coraza que construyó durante años se solidifica, lista para el impacto. El primer marine se lanza hacia ella, y entonces la explosión. No hay gritos, no hay movimientos acrobáticos ni florituras innecesarias. Es una sinfonía de violencia precisa y brutal. Sofía se mueve con una fluidez que contradice la rigidez de su postura anterior. Un golpe al cuello, una torsión de muñeca, una palanca en la articulación del codo. El primer hombre cae, luego el segundo, neutralizado con una velocidad que desafía la comprensión. Utiliza una mezcla letal de Krav Maga y Sambo, técnicas diseñadas no para la competencia, sino para la aniquilación. No era la técnica que enseñaban en la academia. Sus manos se movían con una memoria oscura y letal. ¿De dónde provenía realmente esa furia tan precisa y devastadora? En menos de un minuto, el campo de entrenamiento se llena de cuerpos inmóviles. 7 marines yacen en el polvo, gimiendo de dolor y confusión, sus armas de entrenamiento esparcidas a su alrededor. Solo queda uno en pie, el sargento Miller. Su rostro ha pasado de la arrogancia a la incredulidad, y ahora al miedo. Se lanza hacia ella en un último intento desesperado por salvar su orgullo, un rugido de furia animal. Sofía no retrocede, lo recibe, desvía su ataque con una simplicidad pasmosa y utiliza su propio impulso en su contra. Un movimiento rápido, un barrido de piernas, y el corpulento marín se estrella contra el suelo. Antes de que pueda reaccionar, Sofía lo tiene, inmovilizado, su rodilla presionando su cuello, su rostro aplastado contra la tierra que momentos antes despreciaba. El silencio es ahora total, absoluto, sagrado. El único sonido es el del viento silbando entre los vehículos militares. Sofía se levanta lentamente, su respiración apenas agitada, un contraste aterrador con la violencia que acaba de desatar. Se sacude el polvo de su uniforme con un gesto casi casual. Su rostro no muestra triunfo, ni satisfacción, ni alivio. Sus ojos están vacíos, fijos en un punto en la distancia, como si estuviera viendo a los fantasmas de una batalla mucho más antigua y personal. La humillación de Miller, con la cara llena de polvo y derrota, es completa. Ha demostrado su punto de la manera más contundente posible, pero la victoria se siente hueca, un eco en un vasto vacío interior. Sofía ha ganado, ha defendido su honor, el de su uniforme y el de su país. Los murmullos de los estadounidenses han sido reemplazados por un silencio atónito, una nueva forma de respeto nacida del miedo. Sus propios compañeros la miran con una mezcla de asombro
y una nueva distancia, como si ahora vieran a una extraña. Ella es una heroína, una leyenda instantánea forjada en el polvo de Ensenada. Acababa de demostrar una superioridad incuestionable, pero al mirar los cuerpos en el suelo y sentir la mirada de todos sobre ella, una pregunta helada se formó en el silencio. ¿Había ganado el respeto que buscaba, o solo había confirmado su propio y doloroso aislamiento del mundo? Más tarde ese mismo día, el eco de la victoria se había desvanecido, dejando un silencio hueco y resonante en el alma de Sofía. Se alejó del bullicio del campamento, buscando un refugio en la soledad del desierto que se extendía más allá de los límites de la base. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, pero ella no veía la belleza, solo el vacío. La explosión de violencia no le había traído paz, sino una amarga confirmación de lo que más temía de sí misma, que su fuerza nacía de un lugar oscuro, un pozo de ira y dolor que había acabado en su infancia. Su impecable carrera militar, cada medalla, cada ascenso, no era más que una armadura, una pared construida ladrillo a ladrillo para proteger la frágil memoria de una niña que juró nunca ser débil. Esa niña había crecido viendo sombras en su propio hogar en la Ciudad de México. Recordaba el miedo perpetuo en los ojos de su madre, una mujer buena y trabajadora, subestimada y maltratada por un mundo que no tenía piedad. Cada palabra despectiva, cada gesto de agresión que presenció, se convirtió en una capa más de la coraza que Sofía se construía. Se juró a sí misma, con la feroz convicción de la infancia, que a ella nunca la verían como una víctima. Se convirtió en la antítesis de esa vulnerabilidad que tanto la atormentaba. Por eso no tenía una vida personal, ni amigos íntimos, ni amor. Su única familia era la Marina. Su único propósito era ser inquebrantable, una máquina perfecta e impenetrable. Fue en ese estado de reflexión desolada que lo vio, un pequeño punto de movimiento detrás de unas rocas. Era un niño de unos 8 años, delgado, con el cabello aclarado por el sol y la ropa sucia y desgastada. Era Leo. Sus ojos, demasiado grandes para su rostro, la observaban no con el miedo que había visto en los hombres que acababa de derribar, sino con una curiosidad pura, casi reverencial. En sus manos se aferraba a un pequeño luchador de madera tallada. Este pequeño ser abandonado a su suerte representaba la inocencia en su estado más puro en medio de un escenario de guerra. Si crees que un alma bondadosa puede cambiar un destino, suscríbete, porque lo que estás a punto de presenciar demuestra que la verdadera batalla siempre se libra en el corazón. Leo, venciendo su timidez, se acercó a ella lentamente, con pasos vacilantes. No dijo nada al principio, simplemente se detuvo frente a la imponente oficial y le extendió su tesoro más preciado, el luchador de madera. Sofía lo miró confundida por el gesto. Sus manos, entrenadas para desarmar y someter, se sentían torpes e inadecuadas para recibir un regalo tan frágil. Entonces, el niño habló, y su voz suave fue un golpe más certero que cualquiera que hubiera recibido en su vida. «Eres más fuerte que él», dijo Leo, señalando el juguete y luego mirándola a los ojos. En esa simple frase, en esa mirada sin juicios, toda la armadura de Sofía se hizo añicos. Por primera vez, alguien veía su fuerza no como una amenaza, sino como una virtud protectora. La represa emocional que Sofía había mantenido durante más de una década se fracturó. Sintió un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó desesperadamente por reprimir, mordiéndose el labio inferior con una fuerza que casi la hizo sangrar. Se agachó para quedar a la altura del niño, un gesto de sumisión que le resultaba completamente antinatural. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz ronca por la emoción, contenida. «Leo», respondió él. En ese momento la teniente Morales, la máquina de combate, desapareció. En su lugar quedó Sofía, una mujer que vio en los ojos de ese niño un reflejo de su propia soledad y la oportunidad de darle a alguien la protección que ella nunca tuvo. No lo pensó, no analizó las consecuencias. Tomó la pequeña mano de Leo, sintiendo la fragilidad de sus huesos y la aspereza de su piel. «Ven conmigo», le dijo. «Te daré algo de comer y un lugar seguro donde dormir».
Fue una decisión visceral, un acto impulsivo que violaba todas las regulaciones militares y ponía en riesgo todo lo que había construido. Mientras caminaban de regreso a la base, la pequeña mano de Leo en la suya se sentía como un ancla y un explosivo al mismo tiempo. Al tomar la mano de ese niño, Sofía no solo estaba rompiendo las estrictas reglas del campamento, sino que estaba firmando una sentencia. ¿Podría este acto de pura y desesperada humanidad costarle la carrera, el respeto y todo por lo que se había luchado con uñas y dientes? La presencia de un niño en una base de alta seguridad fue, como era de esperar, una pesadilla logística y burocrática. El comandante de Sofía, aunque comprendía el impulso humanitario, le recordó fríamente la realidad. «Teniente, esto no es un refugio. Tiene 24 horas para entregar a ese niño a los servicios sociales del DIF. Es una orden». La palabra orden siempre había sido sagrada para Sofía, pero ahora sonaba como una traición. Cada vez que miraba a Leo, que ahora comía con un apetito voraz en el comedor de oficiales, veía una versión de sí misma. Entregarlo se sentía como abandonarse a sí misma de nuevo, como traicionar la promesa que le había hecho a esa niña asustada en el espejo tantos años atrás. El conflicto interno la consumía. Cuidar de Leo, verlo dormir pacíficamente en una cama improvisada en su habitación, despertaba todos sus demonios. El miedo a la vulnerabilidad, el recuerdo de la indefensión de su madre, la aterrorizaba. Se preguntaba si era capaz de protegerlo, no de enemigos externos, sino de sí misma. ¿Y si su dureza, esa violencia controlada que era su segunda naturaleza, lo contaminaba? ¿Y si, en un momento de estrés, reaccionaba como una soldado y no como una cuidadora? La ternura que sentía por él era tan intensa como aterradora, una emoción extranjera para la que no tenía ningún tipo de entrenamiento. Por primera vez en su vida, la teniente Morales tenía miedo de su propia fuerza. Para empeorar las cosas, el sargento Miller vio su oportunidad de venganza. Humillado frente a ambos pelotones, no buscaba una revancha física, sino una destrucción profesional. Comenzó a esparcir el veneno de la duda entre los altos mandos, describiendo a Sofía como errática e inestable emocionalmente. Usó la presencia de Leo como la principal prueba de su argumento. ¿Qué clase de oficial de élite introduce a un niño ilegalmente en una zona militar activa?, preguntaba con falsa preocupación. Claramente, su juicio está comprometido. Atrapada entre el deber y un afecto que no sabía cómo manejar, la teniente enfrentaba un ultimátum. ¿Sacrificaría al niño para salvar su carrera o desafiaría al sistema entero por protegerlo? La acusación de Miller, aunque maliciosa, encontró terreno fértil en la rígida mentalidad militar. Una investigación formal fue iniciada, poniendo la carrera de Sofía bajo un microscopio implacable. Sus superiores, que antes la veían como un modelo de disciplina, ahora la miraban con sospecha. La presión era inmensa. Tenía que lidiar con los procedimientos para contactar al DIF, con las miradas acusadoras de sus colegas y con la creciente amenaza a su futuro en la Marina. Se sentía como si estuviera en una habitación cuyas paredes se encogían lentamente asfixiándola. El niño, que había sido una fuente de una inesperada luz en su vida, se había convertido involuntariamente en el catalizador de su posible caída. Y justo cuando la situación parecía no poder complicarse más, sucedió lo impensable. Una mujer apareció en la puerta principal de la base, desesperada, llorando, preguntando por su hijo. Era la madre de Leo. Arrepentida de su decisión, había pasado días buscándolo y finalmente había rastreado su paradero hasta el campamento militar. Su llegada añadió una capa de complejidad dolorosa al dilema de Sofía. Ya no se trataba de rescatar a un huérfano del sistema, sino de interponerse entre un hijo y su madre biológica. La mujer, asustada y a la defensiva, no veía a Sofía como una salvadora, sino como alguien del gobierno que quería robarle a su hijo. La confrontación era inevitable. Sofía ahora enfrentaba una guerra en 3 frentes. El sistema burocrático que exigía que entregara a Leo, un enemigo vengativo que buscaba destruirla usando al niño como arma, y ahora la propia madre del niño, cuyo reclamo era emocionalmente poderoso y legalmente innegable.
La soldado que podía neutralizar a 8 hombres en un minuto se encontraba completamente desarmada, atrapada en una red de emociones, regulaciones y un dolor ajeno que reflejaba demasiado el suyo. Justo cuando Sofía creía haber encontrado una nueva misión, la madre de Leo regresaba, reclamando lo que era suyo. Ahora, la pregunta era mucho más profunda. ¿Quién tenía el verdadero derecho a decidir sobre el futuro y la seguridad de Leo? La oficina del comandante era un espacio estéril, funcional y deliberadamente intimidante. Las paredes estaban adornadas con mapas y con decoraciones, cada objeto un recordatorio del orden y la jerarquía. En el centro de esta tormenta silenciosa se encontraban las 4 figuras clave del drama. El comandante, detrás de su imponente escritorio de caoba, representaba al sistema. La madre de Leo, sentada en una silla frente a él, era un nudo de miedo y desafío. El pequeño Leo, de pie junto a ella, miraba con ojos confundidos a las 2 mujeres que dominaban su pequeño universo. Y de pie, en perfecta posición de firmes, estaba la teniente Sofía Morales, su rostro una máscara de control que apenas contenía la fractura de su espíritu. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de quebrarse. La madre de Leo, incapaz de contener más su angustia, fue la primera en romper el silencio. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de la fuerza de una leona defendiendo a su cachorro. «Usted no entiende nada», dijo, señalando con un dedo acusador a Sofía. «Ustedes, con sus uniformes y sus reglas, creen que pueden hacer lo que quieran. Usted me quiere quitar a mi hijo. Es lo único que tengo». La acusación era un grito de dolor, la suma de una vida de sentirse impotente frente a fuerzas más grandes que ella. Este es el momento que lo define todo. Si has sentido la fuerza de una promesa nacida del corazón, quédate y comparte esta historia, porque la verdadera valentía está a punto de revelarse. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que importan. Todos los ojos se posaron en Sofía. Su comandante esperaba una respuesta disciplinada, un informe conciso que justificara sus acciones dentro del marco regulatorio. El fantasma de las acusaciones de Miller sobre su inestabilidad flotaba en la habitación, esperando una confirmación. La madre del niño la miraba con una mezcla de odio y miedo, viéndola no como una persona, sino como la encarnación de un sistema opresivo que siempre le había fallado. Incluso Leo la miraba, su pequeña cara una pregunta viviente. Estaba acorralada, juzgada por todos, con su carrera y su futuro en la cuerda floja, y enfrentando la furia de una madre desesperada. ¿Recurriría Sofía a la soldado estoica o finalmente se revelaría la mujer herida que había ocultado durante tanto tiempo? Y entonces sucedió lo inesperado. La teniente Morales se rompió. No fue un colapso ruidoso, sino un derrumbe silencioso y devastador. Sus hombros, siempre rectos y orgullosos, se hundieron ligeramente. La máscara de acero de su rostro se resquebrajó y una solitaria lágrima trazó un surco limpio a través del polvo y el cansancio de su mejilla. Levantó la vista y sus ojos ya no eran los de una oficial superior, sino los de alguien que reconocía un dolor familiar. Miró a la madre de Leo y por primera vez no vio a un obstáculo, sino a un espejo. En ese instante, el protocolo, el deber y la disciplina se desvanecieron, dejando solo una verdad humana y vulnerable. «Usted tiene razón», dijo Sofía, su voz apenas un susurro que, sin embargo, silenció la habitación por completo. «Yo no entendía». Respiró hondo. Un temblor recorrió su cuerpo mientras reunía el coraje para desnudarse emocionalmente frente a su superior y a sus acusadores. «Yo también crecí viendo a mi madre asustada. Crecí en una casa donde la fuerza se usaba para herir, no para proteger. Me pasé toda la vida construyendo muros a mi alrededor para que nadie pudiera volver a lastimarme. Cada palabra era una confesión, una pieza de su armadura que caía al suelo, revelando las cicatrices que había debajo. La soldado desaparecía para dar paso a la hija, a la testigo silenciosa de un dolor antiguo. Continuó, su mirada fija en la madre de Leo, creando una conexión íntima e inquebrantable en medio de la fría oficina. «Me convertí en esto», dijo, haciendo un gesto vago hacia su propio uniforme,
Una soldado. Creí que si era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente dura, estaría a salvo, que el honor y la disciplina me protegerían. Pero me equivoqué de enemigo. Mi enemigo no estaba afuera, estaba aquí adentro. Se tocó el pecho. Cuando vi a su hijo solo, con ese juguete en la mano, vi a un niño que necesitaba un escudo, no una espada. Su confesión flotaba en el aire, una verdad tan desnuda y dolorosa que lo cambió todo. ¿Cómo reaccionaría la madre de Leo ante un dolor que reflejaba tan perfectamente el suyo? La transformación en la expresión de la madre fue lenta, pero total. La ira y la desconfianza se disolvieron, reemplazadas por una empatía atónita. Veía a Sofía por primera vez. Ya no era la oficial, la figura de autoridad, sino una mujer que había sufrido como ella. Sofía dio un paso adelante, un movimiento que rompió la barrera física y emocional entre ellas. «Yo no quiero quitarle a tu hijo», repitió, y esta vez su voz era firme, pero no por la disciplina, sino por la convicción. Quiero ayudarte a que nunca más tengas que volver a dejarlo en ningún sitio por miedo, a que nunca más tengas que huir». El clímax de su confesión fue una redefinición total de todo lo que ella representaba. «La verdadera fuerza no es esto», dijo, señalando las insignias de su rango en su hombro con un ligero desdén. «No es la capacidad de derribar a 8 hombres. La verdadera fuerza es tener el valor de pedir ayuda cuando la necesitas. Es tener el coraje de construir un hogar seguro para él, un lugar donde pueda crecer sin conocer el miedo que nosotras conocimos». Su mirada era una súplica, una oferta de alianza. «Déjame ayudarte, no como soldado, como alguien que entiende. Permíteme usar mi fuerza para protegerlos a los dos». El silencio que siguió fue profundo y sanador. La oferta de Sofía no era una orden, ni un acto de caridad desde una posición de poder. Era un puente tendido sobre un abismo de miedo y soledad, una invitación a compartir la carga. La madre de Leo la miraba, sus propios ojos llenos de lágrimas que ya no eran de ira, sino de un abrumador alivio. Cruzaría ese puente, aceptando la ayuda de la mujer a la que tanto había temido, o se aferraría a su orgullo y desconfianza, llevándose a su hijo de vuelta a una vida de incertidumbre y peligro. La elección que tomara en ese momento sellaría no solo su destino, sino también el de Sofía. Finalmente, la madre de Leo asintió lentamente, un gesto pequeño pero cargado de un peso inmenso. Un sollozo escapó de sus labios, rompiendo la última barrera de su resistencia. Se cubrió el rostro con las manos y lloró, pero esta vez eran lágrimas de catarsis, de esperanza. El comandante, que había sido un testigo silencioso de toda la escena, aclaró la garganta, su rostro notablemente suavizado. Su percepción de la teniente Morales se había reconfigurado por completo. Ya no veía a una subordinada potencialmente inestable, sino a una líder, con una forma de coraje que no se enseñaba en ninguna academia. La verdadera batalla de Sofía se había ganado, no con los puños, sino con un corazón roto y abierto. Tras la tormenta emocional en la oficina del comandante, la acción reemplazó a las lágrimas. Con el apoyo tácito de su superior, quien ahora veía en ella a una líder de una rara entereza, Sofía se movilizó con la misma precisión que usaba en el campo de batalla, pero esta vez su objetivo era construir, no destruir. No se limitó a seguir el protocolo. Usó su red de contactos, su reputación y su propia determinación para abrir puertas que para una mujer como Elena, la madre de Leo, habrían estado permanentemente cerradas. Hizo llamadas, concertó reuniones y se convirtió en una defensora incansable, demostrando que su fuerza era mucho más que una habilidad de combate. Era una herramienta para forjar un cambio real y tangible en la vida de las personas que había decidido proteger. La ayuda se materializó de formas concretas y significativas. Sofía conectó a Elena con Puerta Violeta, una red de apoyo real para víctimas de violencia en Baja California, asegurándose de que recibiera no solo refugio temporal, sino también asesoramiento legal y psicológico. No se detuvo. Ahí, utilizando sus ahorros personales, le proporcionó a Elena un fondo inicial de 50,000 MXN,
una suma que le permitiría alquilar un pequeño y seguro apartamento cerca de Ensenada y tener la estabilidad para empezar de nuevo sin la presión inmediata de la supervivencia. Además, gestionó una entrevista de trabajo para ella en el área administrativa de un proveedor local de la base, un empleo digno y seguro, lejos de su pasado. Oficialmente, la custodia de Leo permaneció con su madre, fortaleciendo el vínculo que casi se rompe. Sin embargo, en la práctica, se forjó una nueva y hermosa forma de familia. Sofía se convirtió en la madrina oficial de Leo, una figura constante y protectora en su vida. Los fines de semana, la rígida teniente Morales desaparecía, dando paso a Sophie, la mujer que enseñaba a Leo a jugar al ajedrez, lo ayudaba con sus tareas y compartía comidas sencillas con él y con Elena, llenando su pequeño apartamento con risas y una sensación de normalidad que los tres anhelaban. Había creado una nueva familia nacida de la empatía, pero en la rígida estructura militar, ¿qué pasaría con el hombre que casi la destruye y cómo se resolvería la mancha en su expediente? La respuesta a esa pregunta llegó una semana después, el 04 de agosto de 2025. El comandante de Sofía, junto con el oficial al mando del Cuerpo de Marines, convocaron a ambos pelotones a una formación conjunta. En el centro, frente a todos, se encontraba el sargento Miller. Por orden de sus superiores, quienes habían sido informados de la verdad completa de la situación y del carácter ejemplar de Sofía, Miller fue instruido para ofrecer una disculpa formal. Con una voz despojada de su antigua arrogancia, miró a Sofía a los ojos y reconoció públicamente su error de juicio, su falta de respeto y la fuerza y el honor superiores de la teniente. Fue una reivindicación total que resonó en todo el campamento. Sofía aceptó la disculpa con una inclinación de cabeza, un gesto de gracia que demostraba que su victoria nunca había necesitado la humillación de otro. Este acto cerró el círculo de su lucha profesional. El respeto que ahora recibía de todos, incluidos los marines estadounidenses, ya no estaba teñido de miedo, sino de una admiración genuina por su integridad. Había redefinido en la práctica lo que significaba ser una líder. Su filosofía de vida se había transformado por completo. Su fuerza, antes una armadura para aislarla del dolor, se había convertido en un escudo que utilizaba activamente para proteger a los vulnerables, encontrando en ese propósito la paz que su alma siempre había buscado. La historia ya no es sobre una soldado solitaria, sino sobre una comunidad forjada en la adversidad. La imagen final de este capítulo no es en un campo de batalla, sino en una playa de Ensenada en un día libre. Sofía, vestida de civil, ríe a carcajadas mientras intenta, sin éxito, enseñarle a Leo a lanzar una piedra para que salte sobre las olas, con Elena observándolos, con una sonrisa serena y llena de gratitud. El honor no se había ganado en la confrontación, sino en la compasión. Su vida había encontrado un nuevo centro, una nueva misión. Si esta historia de redención y coraje te ha inspirado, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir demostrando que la verdadera fuerza reside en levantar a los demás. 3 años después, en una soleada tarde de 2028, la ahora capitana Sofía Morales corta una cinta roja en la inauguración del Refugio El Faro, un pequeño pero acogedor centro comunitario que ella ayudó a fundar con donaciones y apoyo de la Marina, un santuario para mujeres y niños en situaciones de riesgo. A su lado, Elena, ahora una mujer segura y sonriente, se dirige a la pequeña multitud como la directora del centro. De repente, Leo, ya un preadolescente sano y feliz de 11 años, corre hacia Sofía y la abraza fuertemente por la cintura, un gesto de afecto familiar que ella recibe con una sonrisa radiante. A lo lejos, un grupo de nuevas reclutas femeninas de la CEMAR la observan, no solo como una oficial de alto rango, sino como la encarnación de un nuevo tipo de liderazgo, un modelo a seguir de fuerza militar e integridad humana.